El libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este verso afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aunque en este texto se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento, ya que en ese tiempo cronológicamente el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir, tampoco dudamos que el Nuevo Testamento sea de inspiración. Pero cuando yo voy al libro de Primera de Pedro, el capítulo 2 o el capítulo 1, el verso 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos dos textos afirman categóricamente que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, Dios transmitiendo su palabra a las personas, por lo menos 40 diferentes escritores en 3 distintos continentes, en 3 diferentes idiomas, se escribió la palabra que hoy tenemos aquí, al cual lo consideramos como la escritura inspirada por Dios. Pero alguna vez tú te hiciste la pregunta: ¿qué parte de la Biblia no fue inspirada por Dios? Y aunque nos parezca mentira, hay una parte en la Biblia que no fue inspirado por Dios, porque Dios no le colocó, ni le dictó a nadie, ni en el corazón del hombre, ni le dio por sueño o por revelación, sino que Dios mismo se tomó el tiempo de él redactar esa parte que hoy lo vamos a leer. El libro de Éxodo, el capítulo 18 o el capítulo 31, el verso 18. Éxodo 31, 18 dice así. Permítanme leerlo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Cuando nosotros vamos acá, vamos a ver que cuando Moisés asciende al monte y Dios se encuentra con él, en ese diálogo que están teniendo, Dios le da a él 2 tablas de piedra, y esas tablas de piedra contenían 10 mandamientos. El testimonio, en una tabla había 4 mandamientos, y en la otra tabla había 6 mandamientos, 6 y 4, 10. Hay que tener una cosa en la mente: esos mandamientos no fueron escritos por Moisés, tampoco esos mandamientos fueron inspirados por Dios, sino que Dios mismo plasmó cada uno de ellos, del 1 a los 10 mandamientos, lo escribió en tablas de piedra. Ahora, es interesante notar que Éxodo 32, 16 dice así. Miren lo que dice Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Es una acusación decir que los 10 mandamientos son ley de Moisés. No es ley de Moisés, es una ley que Dios lo escribió y se lo dio a Moisés, que es diferente. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, menos los 10 mandamientos. Porque Dios no lo inspiró, porque no se lo dictó a nadie, ni tampoco en el corazón de nadie le habló, ni por sueño, ni por revelación, sino que Él mismo lo plasmó con su propio dedo, mandando así, mostrando así, que algo tenía que ver estos 10 mandamientos con muy impacto dentro de ese entorno. Ahora, yo quisiera que ustedes vean ciertas diferencias. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomios, lo conocemos a estos libros, que son 5, los conocemos como la Torá. La Torá, que en el hebreo significa libro de la instrucción, el libro de la ley, por así llamarlo, pero en sí su nombre original es libro de la instrucción. Desde Génesis hasta Deuteronomios son los primeros 5 libros, que hoy lo conocemos del griego Pentateuco, los 5 primeros libros, pero en el hebreo significa Torá, libro de la instrucción, libro de la ley, por así llamarlo, libro de la enseñanza. Desde Génesis
hasta el libro de Deuteronomios existen 613 leyes. Pongan mucha atención aquí. Desde Génesis hasta Deuteronomios existen 613 leyes, de las cuales 603 leyes Dios le permitió escribir a Moisés. O sea, Dios lo inspiró, Dios se lo dictó a Moisés. Y Moisés escribió cada una de las 603 leyes, pero no fue del corazón de Moisés, sino que Dios se lo dictó audiblemente, se lo dio para que él plasmase mandamientos. Entonces hay que señalar una parte muy interesante. Desde Génesis hasta Deuteronomios hay dos tipos de ley. Una ley que fue escrita por Dios, los 10 mandamientos, y otra ley que fue escrita por Moisés, y Dios se lo dio, se lo dictó a Moisés esas leyes. Miren, estamos viendo que Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16 claramente afirma que los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Dios. Ahora, Moisés recibe una orden en el libro de Deuteronomios, el capítulo 31, cuando él termina de escribir las 603 leyes, porque él escribió 603 leyes, más los 10 mandamientos, llegan a ser 613 leyes en su totalidad, divididas en dos, 10 escritas por Dios, 603 escritas por Moisés. Pero en la orden, miren esta orden que le da Dios a Moisés en el libro de Deuteronomios, el capítulo 31. Acompáñenme en el capítulo 31. Dice así el verso número 24. Dios le habla a Moisés y le dice estas palabras. Permítanme un segundo. Deuteronomios 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo. O sea, Dios le dice a Moisés, escribe tú las palabras de esta ley en un libro. Dios permitió que Moisés escribiese en un libro las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? Las 603 que Moisés recibió por orden de Dios. Pero los 10 mandamientos ya estaban escritos por Dios mismo. Hay que poner esta notable diferencia. Yo quiero que entiendan muy bien esto, porque si no entendemos esto, no nos va a ayudar a comprender lo que viene a continuación. Primera diferencia, una ley por Moisés escrita, otra ley por Dios. Segunda diferencia, una ley escrita en piedra, otra ley escrita en un libro. Ahora, el detalle es interesante aquí. ¿Por qué? Porque ese libro que fue escrito por Moisés, Dios lo ordenó que fuese colocado al lado del arca del pacto. Eso lo dice el libro de Deuteronomios, también el capítulo 31, el verso 26. Lean conmigo el verso 26, dice así, tomad este libro de la ley, ese libro que Moisés escribió, y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Sabes? Imagínate que este es el libro que Moisés escribió, 613 leyes. Imagínate que este púlpito es el arca del pacto. El arca del pacto era el mueble más santo que existía en el santuario. ¿Y qué es lo que le hacía más santo? Este tenía 2 querubines, pero no eran los querubines lo que le hacían santo, sino que dentro del arca del pacto estaba la Shekinah, la presencia de Dios, en una forma de luz literal que estaba ahí brillando. Ese tiempo no había energía eléctrica, pero dentro de eso había una luz resplandeciente, era la presencia de Dios. Y Dios ordenó que la ley que escribió Moisés sea puesto al lado del arca del pacto. Pero la ley que escribió Dios con su propio dedo, Dios lo ordenó a Moisés que fuese colocado dentro del arca del pacto. Imagina que estos son los 10 mandamientos. Esto fue puesto dentro de la presencia de Dios, mientras esto fue puesto al lado de la presencia de Dios.
Una escrita por Moisés, otra escrita por Dios. Una escrita en piedra, otra escrita en un libro. Una puesta dentro del arca del pacto, otra puesta fuera del arca del pacto. Estamos notando ciertas diferencias que hay. Esto es muy comprobable cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 40, Éxodo capítulo 40, dice así el verso número 20. Éxodo 40, 20 dice así, permítanme lo leo, y tomó el testimonio, esos son los 10 mandamientos, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas del arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Moisés había destapado el arca y había colocado allí los 10 mandamientos. Recuerden, el lugar donde estaba Dios mismo, estaban allí los mismos mandamientos que Dios plasmó uno a uno con su propio dedo. Es muy notable esto, pero había otro libro de la ley que se le conoce como la ley de Moisés también, a esa, no porque Moisés la inspiró ni porque la inventó, sino porque sencillamente la escribió. Por eso se lo notaba con el nombre de la ley de Moisés, que estaba al lado, el que escribió Moisés, el que estaba fuera del arca del pacto, el que estaba escrita en un libro. Ahora, nosotros tenemos que hacer notar mucho esta diferencia. Sí, los teólogos del siglo II a esto le llaman la ley moral y a lo de allá le llaman la ley ceremonial. Voy a explicar en un momento el por qué. Pero esta idea de la ley moral y la ley ceremonial era una frase muy usada a partir del siglo II. Algunos piensan que esta ley acuñada de ley moral, ley ceremonial, es una idea del siglo XIX o del siglo XX, o yo inclusive escuché decir a una persona decirme, porque yo como pastor evangélico predico mucho estos temas también, y me dicen, pastor, ¿tú sabías que ley moral y ley ceremonial es un invento de la iglesia adventista? Yo le digo, discúlpenme, pero la iglesia adventista surge en el siglo XIX. Y el concepto de ley moral y ley ceremonial es un concepto muy antiguo, desde el siglo II. Si es que ustedes quieren atribuir que la iglesia adventista inventó todo esto, ustedes van a ir en contra de 19 siglos de historia, por lo menos atrás, cuando ya se sabía muy bien una diferencia notable. Después de la muerte de Cristo se notaba mucho esta diferencia que había en el concepto de entender la Biblia. Y hoy ustedes, paso a paso, van a aprender los pequeños detalles que están aquí, en las cuales son reveladas. Voy a usar el lenguaje más sencillo para que ustedes puedan ir conmigo comprendiendo también estos pequeños detalles. Ahora, yo quiero decirles algo interesante. Pongan muchísima atención en algo muy interesante. Hoy en día hay 2 grupos teológicos que discuten una idea. Dicen lo siguiente: cuando Cristo murió, se anuló la ley. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que notar. ¿Qué ley se anuló? Porque hay que recordar que hay una ley escrita en piedra y hay que recordar que hay una ley escrita en un libro. Cuando Cristo murió, se anuló la ley y hay textos que así lo avalan. Pero la idea que hay que tener es cuál ley fue abolida. Porque si decimos que fue abolida, la ley que fue escrita con el dedo de Dios, esa ley dice, el primer mandamiento dice lo siguiente: no tengas otros dioses. El segundo mandamiento dice, no te hagas imágenes. El tercer mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Y así, etcétera, etcétera. Hay mandamientos como no mates, no robes, no cometas adulterio. Todos los 10 mandamientos. Nosotros cuando vemos hoy todas las iglesias evangélicas, te lo digo en serio, todas las iglesias evangélicas predicamos que está en vigencia, porque sería una pesadilla teológica decir que los 10 mandamientos se anularon en Cristo. Entonces, ¿cuál sería el sentido de respetarlo ahora mismo y enseñarlo cada día desde nuestros púlpitos? Ahora, cuando nosotros vamos específicamente a que hay una ley anulada, es que tenemos que comprender una cosa muy importante. Miren, imagínense que este libro es la ley de Moisés, ¿ya?
que plasmó Moisés 603 mandamientos, pero lo de acá es la ley de Dios, que Dios escribió 10. ¿Saben ustedes que muchas leyes que aparecieron en este libro que Moisés escribió por orden de Dios, eran leyes que aparecieron porque el hombre había pecado? Si el hombre no hubiera pecado, no hubieran aparecido estas leyes. Y ahora voy a demostrarles que hay muchos mandamientos que Dios le dio a su pueblo como consecuencia del pecado. Pero esos mandamientos que Moisés recibe como consecuencia del pecado fueron clavados en la cruz. Les voy a dar un ejemplo. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso número 19. Dice así, en un contexto del mismo que les estoy hablando yo. Gálatas, el capítulo 3, el verso 19, dice lo siguiente. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, entonces dice ahí, ¿para qué sirve la ley? Escucha bien lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ustedes saben que la ley que Moisés recibió fue ordenada por medio de ángeles. ¿Y cuál ley fue ordenada por medio de ángeles? La ley de Moisés, porque la otra ley fue escrita directamente por Dios. Aquí dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál ley? La ley, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hermano mío, pon mucha atención a este texto que voy a mostrar aquí. Cuando hablamos que la ley fue añadida por causa del pecado, está diciendo al mismo tiempo aquí que esas leyes que fueron añadidas por causa del pecado culminarían hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es la simiente? El verso 16 de ese mismo texto dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. O sea, quiere decir que porque el hombre pecó, se añadieron leyes y que esas leyes que se añadieron por causa del pecado llegarían hasta cuando viniese Cristo. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo así. Mira, ve. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, del hebreo Pesaj. ¿Qué significa o por qué vino a celebrarse la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua consistía en matar un cordero, ¿sí? Y ese cordero representaba a la muerte del verdadero cordero, que sería en el tiempo cronológico del futuro. Por eso es que Juan, el Bautista, cuando ve a Cristo, apunta a él y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalando así que si el hombre no hubiera pecado, Cristo no era necesario que venga a morir aquí. Este punto quiero que entiendan muy bien. Si el hombre no hubiera pecado, la ley de la Pascua no hubiese sido necesaria celebrarla. La fiesta de la Pascua no hubiera existido. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua consistía en matar un cordero y ese cordero representaba a un Cristo que iba a morir. Si Adán no hubiera pecado, no era necesario matar un cordero. No era necesario que Cristo venga a morir. Y no era necesario celebrar la Pascua. Entonces la Pascua entró una ley, fue instaurada esa ley después del pecado. Y esa ley tenía que culminar ¿en dónde? Miren lo que dice el libro de Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando Pablo está diciendo que hay leyes añadidas por causa de las transgresiones, esas leyes que habían como la Pascua y otras leyes más, como el derramamiento de sangre, los sacrificios de animales, ofrendas que consistían en comidas, en bebidas, en diferentes tipos de ceremonias, todas esas leyes que aparecieron después, como el ministerio sacerdotal arónico, el ministerio sacerdotal levítico, que es lo mismo, de la misma tribu, mira, no era necesario que exista sumo sacerdote, no era necesario que exista la tribu de Leví, si es que el hombre no hubiera pecado, porque todos ellos eran encargados de hacer todos estos ritos y ceremonias apuntando a la venida inclusive del Mesías.
porque aún el sumo sacerdote y los sacerdotes representaban a la venida del Mesías, el verdadero sacerdote. Aún el templo en la tierra no hubiera sido necesario hacerlo, ya que el hombre sin pecado no tendría la necesidad de ir a un lugar específico para adorar a Dios, ya que Adán y Eva gozaban de la dicha de hablar directamente con Dios, cara a cara. El motivo que el pecado rompió eso, y ahora había muchas leyes que se introducen dentro del pueblo para que el hombre tenga un acercamiento a Dios por consecuencia del pecado. Y esas leyes que te llevaban a Dios hasta que viniese Cristo estaban escritas en un libro así, que se le conoce como el libro de la ley de Moisés. Una vez más recalco, no porque las escribió Moisés, sino porque Dios se las dio. Y todas las leyes que habían dentro de las 603 leyes que escribió Moisés, muchas de ellas aparecieron como consecuencia del pecado y llegaron hasta Cristo. Por eso el verso que leímos del verso 16 del capítulo 3 del libro de Gálatas dice que hasta que viniese la simiente. El capítulo 3, el verso 19 dice que esas leyes vinieron como consecuencia del pecado hasta que viniese la simiente. Entonces, después de Cristo no es necesario sacrificar animales. Y era una ley sacrificar animales, estaba en la ley de Moisés. Era una ley la circuncisión, estaba en la ley de Moisés. Era una ley celebrar cabañas, era una ley celebrar fiestas solemnes. Todo eso era una ley. Pero todas esas fiestas solemnes, que eran 7, fueron colocadas como consecuencia del pecado. Si el hombre no hubiera pecado, nadie estaría celebrando ni Pascua, ni siquiera las primicias que representaba la resurrección de Cristo, ni los panes sin levadura que representaba a la sepultura de Cristo. Porque si esas fiestas, las primeras 3, por ejemplo, el hombre no hubiera pecado, ninguna de estas se celebraría, porque Cristo no tendría la necesidad de resucitar si nunca habría muerto, y Cristo no tendría la necesidad de morir si el hombre no hubiera pecado. Por lo tanto, estas fiestas se establecieron por el pecado, como dice el libro de Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida por causa del pecado. Entonces, la ley que está escrita en un libro fue añadida por causa del pecado, y muchas de ellas fueron anuladas en Cristo, en su muerte. Pero no podemos encasillar ahí a los 10 mandamientos. ¿Por qué no, pastor? Porque si nosotros metemos a los 10 mandamientos y lo anulamos juntamente con esta ley, recordemos que tendríamos que predicar hoy de una pesadilla teológica, como les dije. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy prohibamos a la iglesia. Todo pastor evangélico es consciente hoy en día y predica a su iglesia que no hay que robar, no hay que cometer adulterio, no hay que matar, no hay que adorar imágenes. Y citamos todos los mandamientos de los 10 y obviamente claramente decimos que esos mandamientos están en vigencia. Pero ¿dónde están escritos? Obviamente en la ley que Dios escribió. Esta ley que Moisés había escrito, muchas de ellas se anularon en Cristo. La ley que escribió Dios es eterna, no se puede anular. Y ninguna iglesia en su sano juicio puede decir que está anulada. El problema hoy en día que se entiende es cuando se mete la ley que escribió Moisés con la ley que escribió Dios y se la mete en un solo paquete y se dice que en Cristo se anuló todo. Y ese es un gran problema teológico de interpretación, pero no es una interpretación correcta dentro de la palabra de Dios. Hay que considerar este punto crucial y de suma importancia. De lo contrario, vamos a cometer más errores. Por eso yo siempre digo a mis hermanos, comencemos a estudiar el Antiguo Testamento, porque es más fácil comprender la Biblia cuando empiezas desde el Antiguo Testamento. Nadie mira una película desde la mitad para adelante. Todos miran una película desde el principio. Por lo tanto, es muy importante saber que hay que empezar a estudiar la Biblia desde el Antiguo Testamento. Comprendiendo el Antiguo Testamento, vamos a poder comprender con muchísima más claridad el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento, cada 7 versículos del Nuevo Testamento, uno es del Antiguo. Es como un copy-paste del Antiguo Testamento. A lo largo de toda la Biblia encontramos más de 360 veces citada la Biblia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y no estoy siendo muy exagerativo, porque se cree y se señala cada uno de los pasajes bíblicos allá. Es importante notar entonces esta
fracción que estamos mencionando de la diferencia. Permítanme repetir para poder seguir estudiando la diferencia entre esto. Diferencia número 1, los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Dios en piedra. Segunda diferencia, la ley de Moisés fue escrita por Moisés en un libro. Una fue escrita o colocada fuera del arca del pacto, la otra fue colocada dentro. Una apareció por causa del pecado, que es la ley de Moisés, y quedaría clavada, no toda, pero gran parte de ella, en la cruz. Entonces, no podemos decir que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a este mundo, en el libro de Mateo, el capítulo 5, Él dijo así: no penséis que yo he venido a anular la ley. ¿Sabes a qué ley se refería? A la que Él mismo escribió con su dedo. ¿Por qué? Porque el contexto dice: mientras exista el cielo y la tierra, no se anulará ni siquiera una jota, una tilde, una yod de la ley, mientras que todo se cumpla. ¿Sabes lo que está diciendo? No puede estar hablando de la ley que escribió Moisés, porque cuando Cristo murió fueron clavadas más de una jota y más de una tilde, se clavaron mandamientos enteros. Por eso es que nadie sacrifica animales hoy en día, por eso es que nadie se circuncida hoy en día, por eso es que nadie apedrea hoy en día, porque si nosotros dijéramos que toda la ley es la que Cristo le está dando vigencia en Mateo 5, 17, tendríamos que cumplir todas las 613 leyes, pero no. Ustedes saben que cuando Cristo dijo: yo no he venido a anular la ley, y él argumenta y plasma en la Biblia con sus palabras diciendo: mientras existe el cielo y la tierra, no se anulará ni una jota ni una tilde de la ley. Se refería a la ley que no sería clavada, ni una jota ni una tilde de los 10 mandamientos. No podemos señalar a la otra, porque recordemos que Cristo vino, en su muerte se anularían muchas leyes, tal como lo decía Gálatas capítulo 3, verso número 19. Entonces, estamos comenzando una serie de estudios bíblicos con respecto a este tema. Estoy seguro que de aquí en adelante vas a mirar con una cosmovisión diferente la palabra de Dios. Nos encontramos en el siguiente estudio. Dios te bendiga.